Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Y en esta jornada de 12 de febrero, Puerto Montt, al igual que varias ciudades de Chile, una curiosidad en esta fecha, está de aniversario. Claro, la capital de la región de los lagos está cumpliendo 167 años. Desde que fuera fundada allí, bien sabe usted, en la época de la colonización alemana, Vicente Pérez Rosales, Buenaventura Martínez, allí algunos de los personajes que están en la historia de la ciudad que probablemente ha crecido más en las últimas 2 décadas en el sur del país. Bien sabemos, es una ciudad de ubicación estratégica, además con una industria como la del salmón, de la acuicultura, y probablemente para muchos es una ciudad que solo le queda seguir creciendo. Por eso queremos conversar con su alcalde, Gerboy Paredes. Hace bastantes meses que no teníamos la oportunidad de tenerlo acá en el estudio, yo diría que de antes incluso del estallido social. Gracias, alcalde, por estar con nosotros en esta jornada. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial también, tienes razón, por ahí por septiembre, sí, septiembre parece que fue, la última vez que nos vimos. Exactamente, bueno, y a propósito de lo mismo, en este aniversario Puerto Montt siempre se acostumbraba a que tuviese varias actividades, un desfile incluido, un Te Deum, fuegos artificiales. Este año la mirada fue distinta, ¿verdad? ¿Por qué se suspendieron primero, bien sabemos, los fuegos artificiales, un tema de austeridad de muchos municipios en Chile, de una señal que se quería entregar, pero por qué se suspendió el desfile, por ejemplo? Bueno, mira, a ver, 2 cosas. Claro, en el caso de los fuegos artificiales y el Festival Sentado Frente al Mar, fue por un tema también de recursos. Y para poder nosotros volcar esos recursos en otra cosa, especialmente en nuestro sector de artesanos, por ejemplo, que es un grupo de personas yo diría muy emprendedoras, como son emprendedores, en fin, son muy trabajadores, trabajan hace mucho tiempo con nosotros, ¿no? Y a ellos les está yendo mal, como a mucha gente, a propósito también del 18 de octubre, ¿no? Y en ese sentido decidimos dejar esos recursos para ellos, compartirlos también con la Cámara de Comercio, ¿cierto? Con Agatur, con otros actores también. O sea, estamos hablando de cerca de 400 a 500 millones de pesos, ¿no? Que volcamos hacia... que una plata que la incorporamos, yo diría, a desarrollo económico local, porque pensábamos entregarla como subvenciones, qué sé yo. El tema del desfile, bueno, fue a sugerencia también por allí, ¿cierto? Hicimos una reunión, conversamos con Carabineros y todo, y creímos que no estaban dadas las condiciones para hacer un desfile, por lo menos este año, ¿no? En un año bastante politizado, con marchas a nivel nacional. Si bien es cierto, la tendencia acá ha sido bastante menor, pero en todo caso las organizaciones sociales también comprendieron, ¿no? Y hicimos un acto tremendamente austero hoy día, donde dimos una mirada del Puerto Montt del futuro. Yo no hice un balance en el acto, porque el balance está para la cuenta pública, ¿no? Que es en el fondo en el mes de abril, que le corresponde a todos los municipios del país. ¿Y cuál es el mensaje que se le da, por ejemplo, a la ciudad, entendiendo lo que ha ocurrido en estos últimos meses? Porque la mirada de la mayoría de los alcaldes en este país también ha sido reflexiva respecto a sus propias comunas. Probablemente son las autoridades que menos inconvenientes quizá han tenido post-estallido social, pero también tienen la mayor responsabilidad frente a la comunidad. Así es, pues, así es. Nosotros, por lo menos ahora, tenemos que hacer el balance, o sea, ya estamos en un constante balance. Vamos a tener que cambiar, por ejemplo, cerca de 1000 contenedores en total. Primero eran 300, 400, 500, ahora hemos ido viendo, ¿cierto? 1000 contenedores que nosotros esperamos conseguir los recursos a través del gobierno regional, porque todos sabemos que el municipio es un gestionador de recursos, y más encima es castigado. Sepa usted de que este año al municipio le van a llegar menos 2.000 millones, de que es el Fondo Común Municipal. Estamos hablando que nosotros siempre estábamos proyectando 19.000 millones de pesos que nos pueda llegar a nivel nacional del Fondo Común Municipal, pero finalmente vamos a tener 2.000 millones de pesos menos. Entonces, la verdad es que eso nos complica bastante, ¿no? Eso, entre otras cosas. ¿Y cómo se enfrenta a esa situación? Porque, bueno, Puerto Montt sí es una municipalidad que tiene un presupuesto altísimo. Sí, correcto. El presupuesto anual es sobre 120.000 millones, ¿no? Este año van a llegar a
Así es, bueno, el presupuesto municipal son 56.000 millones y tanto, pero en total, con salud, con educación, estamos llegando aproximadamente a cerca de 135.000 o más millones de pesos. Que es más que lo que maneja el gobierno de la región de los lagos completo, digamos. Claro, presupuestado. Entonces, ahí vamos a tener que apretar algunas cosas, seguramente sacar algunas, ver las prioridades por lo menos, mientras nos vaya llegando y mientras fuésemos conversando con el gobierno, con distintos ministerios, con el Fondo de Desarrollo Regional, con la Subdere, para saber cómo nosotros podemos, por ejemplo, el caso cementerio, que nosotros vamos a partir ahora. Yo diría que en el mes de abril lo único que estamos esperando allí es el tema de impacto ambiental, ¿no? Que ya en abril debería estar listo. Y eso significa que vamos a partir, ¿cierto?, de un total de cerca de 20.000 fosas, cerca de 20.000 tumbas, qué sé yo, vamos a partir con cerca de 500, ¿no? Y luego vamos a hacer las otras 500 con fondos municipales hasta que logremos también, ¿cierto?, en la lagunita donde tenemos nuestro terreno, logremos los recursos necesarios para aquello. Alcalde, ¿no? Entendiendo que luego de lo que ocurrió en octubre, la mirada de muchas autoridades debe ser distinta, del gobierno, de los municipios, etcétera. ¿Qué ha aprendido el municipio de Puerto Montt, usted en lo particular, después de aquello? ¿Qué medidas se están tomando para este año 2020, aparte obviamente de suspender fuegos artificiales y un festival? Mire, nosotros yo le puedo decir que no somos autocomplacientes, siempre lo he señalado, pero porque teníamos cierta consistencia y yo podía también marchar en algún momento, ¿cierto? Pude ir a un par de marchas, 2 o 3 marchas, ¿cierto? Y caminar tranquilamente por la calle, todavía lo puedo hacer. Porque hemos realizado muchas políticas sociales y que han impactado positivamente en la población. Seguramente estamos débiles en el tema de infraestructuras, qué sé yo, en algunos ámbitos, como siempre nosotros lo hemos dicho, el cemento a veces lo hemos cambiado por temas sociales. Entonces, tal como lo que hicimos hoy día, que inauguramos un nuevo camión que tiene fuerte en lo oftalmológico para los niños de entre 5 y 15 años, bueno, vamos consolidando poco a poco todos los temas en salud municipal, en educación. Ahora parte nuevamente una inversión de cerca de 5.500 millones para este año, algunas ya están partiendo, ¿no? Y yo diría que un 60, un 70% con fondos del Ministerio de Educación, y hay un 40% aproximadamente que van a ser con fondos municipales de esos 5.000 y tantos millones. O sea, partiendo por la base de la construcción de 2 gimnasios, ¿no? Y varios patios cubiertos. Gimnasio, por ejemplo, en la Escuela Mirasol, que parte ahora, yo diría que por ahí por julio parte la construcción. Gimnasio también, estamos hablando de 550 millones aproximadamente cada gimnasio. Gimnasio en la Escuela Alemania de la población Antonio Vara, ¿no? Que también más o menos van a estar en el mismo tiempo, debería comenzarse la construcción, ¿no? Y luego la construcción también de varios patios cubiertos. Entonces, nosotros yo diría que el tema de educación lo tenemos medianamente consolidado, a pesar que cada vez hay que estar trabajando en el tema interno, porque usted termina de arreglar un techo y empieza a gotearse la primera lata. O sea, eso Alcalde, va a ser siempre así. Si su énfasis ha estado justamente en lo social, si usted me está diciendo ahí que tiene una inversión importante en aquello, que ha logrado entender probablemente a la comunidad que marchó en un par de oportunidades, ¿cómo explica que se haya vandalizado, por ejemplo, en un par de oportunidades también el municipio de Puerto Montt? Mire, nosotros siempre pensamos que hay un grupo de gente, porque cuando yo le hablo, por ejemplo, de las marchas, le estoy hablando de las marchas que se hacían a las 3, 4, 5 de la tarde. No después de las 8 de la noche, que nosotros no, la verdad es que vimos vandalismo bastante. En la municipalidad también se entró derechamente, menos mal que no se hizo. Hace un par de semanas, hace un par de semanas, rompió completamente el hall, digamos. Claro, y es gente que definitivamente no entiende. O sea, al final la municipalidad, ¿a quién le sirve en este caso? Le sirve a la gente más humilde, a la gente de clase media, a la gente que quiere hacer sus trámites, a la gente que quiere ir a pagar. ¿Y para qué se van a pagar las patentes, para qué los permisos de circulación? Se van a pagar para que podamos hacer estas obras, ¿no? Entonces, cuando no se entiende eso, yo no sé si no se entiende o es mala intención, ¿no? Ahí tenemos una discusión. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Porque hoy día prácticamente mucha gente le tiene temor al mes de marzo y que nuevamente el vandalismo aumente incluso. Claro, una cosa, como bien dice usted, hay que separar la marcha pacífica, tranquila, claro, que se hace probablemente con mucha gente que quiere salir a expresarse. Pero los vecinos del centro, los comerciantes del centro, los restaurantes que están ubicados en la plaza, la gobernación, el municipio. ¿Sabe lo que sucede? Que estos temas no se arreglan solamente a nivel local. No, nosotros como alcaldes a nivel del país podemos tener muchas ideas, pero si no hay un apoyo nacional, o sea, claramente nos afecta un descuento de 2.000 millones de pesos a Puerto Montt, pues. Tenemos que empezar a hacer otras cosas, ¿no? A ver cómo apretamos la caja.
O sea, claramente a nosotros nos afecta y nos impacta negativamente. Entonces eso nos ayuda mucho. Ahora tendremos que conversar con el gobierno porque tienen que apoyarnos en ciertas cosas. No podemos quedar solo nosotros frente a estos temas, el mobiliario urbano. Claro, se nos entregaron 60 millones de pesos por un lado para el tema de los semáforos, otros 30 millones o 40 millones para pintar la gobernación, pero se necesitan claramente más políticas sociales. Aquí hay una llamada que es social, no confundiendo el otro tema, el otro tema que hay que dejarlo de lado, que es el vandalismo. Esa es otra situación. ¿Y cómo se enfrenta el vandalismo en el centro de Puerto Montt, por ejemplo? ¿Qué se le dice a esos vecinos o qué se le dice a esa está bien, yo creo que con una coordinación que tiene que ver el Ministerio del Interior, la Gobernación con Carabineros, porque nosotros no tenemos facultades para aquello. Nosotros tenemos nuestros inspectores municipales, pero ellos no tienen facultades para ser policía. Ellos tienen para resguardar ciertas cosas, ¿no? Y nada más que aquello. Entonces allí ya es a otra altura, a nivel de gobierno. ¿Que eso se ha exacerbado o que ha faltado? ¿Cuál es la mirada de usted respecto a la actitud del gobierno interior respecto a el uso de la fuerza, por ejemplo, y también lo que ha pasado con la ciudad vandalizada? Bueno, yo creo que coordinación. No se necesita, insisto yo, el tema, por ejemplo, del llamado a los militares. Yo creo que las fuerzas carabineros no está para eso y yo creo que tienen que cambiar la estrategia. Además que este es un llamado nacional, que no lo hacemos nosotros, no lo hago yo como alcalde, ni usted, ni lo hace todo el mundo. O sea, hay una estrategia, hay algo que está fallando allí, ¿no? Pero de allí, eso tienen que resolverlo a un nivel mucho más alto que en la municipalidad. Nosotros entregamos las opiniones respectivas al respecto. Cuando nosotros nos dijeron, mire, tratemos de normalizar la situación para que la gente se entretenga, levantemos las aguas danzantes para que los niños, para que no parezca una ciudad deprimida, nosotros lo hicimos. Seguramente estos días se va a abrir igual, qué sé yo, para poder mostrarle algo a la gente. Porque a nivel... y se volvió a tener que cerrar, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros pedimos también es seguridad, pues. Porque si no, yo voy a tener que estar gastando a los 900 millones, 20 millones más, 15 millones más para arreglar. O sea, usted está viendo del gobierno, aparte de recursos, seguridad. Por supuesto, todo el mundo pide seguridad. Todo el mundo, ¿no? Ahora, alcalde, con la educación, usted recién hablaba de que, claro, se mejora la infraestructura habitualmente durante los veranos, pero ¿qué pasa con la calidad de la educación y el tiempo de los estudiantes? La educación pública de Puerto Montt, por ejemplo, durante el 2019, si uno suma el paro de profesores del primer semestre y las clases que se perdieron durante justamente post-octubre, probablemente los estudiantes de la comuna de Puerto Montt, de colegios municipales, han tenido 4 meses menos de clases. ¿Qué se hace frente a aquello en términos reales para que un niño vuelva a recuperar esas clases? O sea, nosotros hicimos hasta lo imposible por aquello, incluso contratamos, por ejemplo, en el caso de un preuniversitario, para poder, es lo que podemos hacer con las armas que tenemos, ¿no? Y que nos costó cerca de 100 millones de pesos más, lo que pusimos del erario municipal, ¿no? Para que los niños puedan sostenerse, ¿cierto? Especialmente el llamado a la PSU. Pero aquí hay temas, insisto, que traspasan lo que es el municipio. O sea, mientras no haya, por ejemplo, una escucha de parte de verdaderos oídos de parte del Ministerio de Educación, ¿no? El caso de las pruebas CIMSE. Las pruebas CIMSE ya no miden lo que deben medir, o sea, hay que revisar el tema del proceso CIMSE. El mismo caso de la PSU, que ese es un caso que nos va a traer problemas. Nos va a traer problemas, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que las federaciones de estudiantes, los centros de alumnos piensan, entienden, saben lo que significa una educación mercantil, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que nosotros pedimos es coherencia al Ministerio de Educación, que converse con los municipios para ver la realidad. En el caso nuestro son 75 municipios, 75 colegios, 13 liceos, ¿no? Y que nos va a rebotar y nos sigue rebotando y nos rebotó, tal como usted señala. Esto es inconveniente y va a ocurrir lo mismo, exactamente lo mismo de marzo para adelante. No es necesario ser pitonizo para darse cuenta de lo que viene de marzo para adelante. Sí, claro. Ahora, hubo, sin embargo, otras ciudades que sí tuvieron una mayor cantidad de clases. Acá el colegio de profesores en Puerto Montt en lo particular fue más drástico con respecto a la movilización, porque hubo otras ciudades de esta misma región que sí tuvieron la mayoría de sus clases públicas. Pero lo que pasa es que... ¿Cómo se explica eso? Es como el principio, dijimos Puerto Montt es una ciudad estratégica, ¿no? Y en las ciudades estratégicas también suceden cosas estratégicas. Allí tenemos no solamente lo que era, porque a nosotros nos llamaban del Ministerio de la Seremía, ¿no? Nos pedía que los colegios, abran los colegios, claro, los abrimos. Pero si el colegio de profesores, la AGREPA, los jardines infantiles, todas las asociaciones no están, ¿cómo yo coloco un niño allí?
No, yo no puedo colocarlo porque por un tema de seguridad, ¿no? Entonces allí hay que seguir una constante conversación a nivel gubernamental, porque hay problemas de Estado y hay que reconocerlo. Y mientras existan estos problemas de Estado, vamos a tener estos problemas, especialmente en las ciudades principales, ciudades grandes, ciudades estratégicas, especialmente capital de regiones. ¿Usted no cree que haya responsabilidad del colegio de profesores en esto tampoco? Es que mire, pues, claro, tiene que haber responsabilidades, seguramente son compartidas, pero yo diría que más un rol del Estado. O sea, ¿de cuándo tenemos la municipalización de los colegios? ¿De cuándo? Del año 82. Y a nosotros nos corresponde revisar esa situación con ¿cómo se llama? Con estos temas locales que van a haber, ¿no? De aquí recién a 2 o 3 años más. Y mientras tanto, ¿qué? Nosotros como municipio seguimos haciendo agua muchas veces, por lo mismo. A nosotros nos tocan los temas de infraestructura, nosotros nos entregan recursos, pero no es suficiente para la cantidad de gente que tiene Puerto Montt, no es totalmente insuficiente. Entonces hay que estar siempre haciendo milagros, ¿no? Haciendo milagros para aquello. Durante los últimos meses usted también ha tenido una serie de declaraciones y evidentemente que hay un tema que ha sido complejo, me imagino, en su función, que es la famosa ordenanza para prohibir el comercio en las calles del centro de Puerto Montt, tal como lo solicitó en su momento el gobierno a propósito del proyecto de mejoramiento de la calle Varas. La ordenanza se retrasó, se aplazó en un par de oportunidades y finalmente entró en vigencia este verano del 2020. Eso desde la perspectiva de lo oficial. Pero por otro lado usted tiene allí el rechazo, la complejidad de los comerciantes que dicen que esta situación incluso la quieren judicializar, han colocado a través de una abogada un recurso. Por otra parte está el comercio establecido, que dice que no es suficiente lo que se ha hecho por parte del municipio porque se ha aplazado en demasiado tiempo la ordenanza. ¿Cuál es la realidad, la visión suya a febrero del 2020? La realidad es que un tema ha sido muy complejo y yo tengo que reconocer lo que fue complejo y además se ve que es complejo, ¿no? Por eso también le he pedido la paciencia necesaria a los comerciantes establecidos también, con quien tenemos yo diría una relación de cordialidad. No, hasta ahora no ha ido más allá, pero todavía, por ejemplo, tenemos diálogos con ellos, ¿no? Mire, el tema del comercio ambulante lleva más de 50 años, ¿no? Y nosotros estamos tratando de solucionarlo ahora. Evidentemente que ahí hubo una presión, la presión la puso el señor intendente, ¿no? Tuve que firmar un documento para que ellos, si no, nos entregaban los recursos, ¿no? Yo creo que ¿dónde estuvo? O sea, usted firmó presionado la ordenanza municipal. O sea, por supuesto, o sea, si yo no firmaba, no eran los recursos. O sea, si no se lo hubieran exigido, usted no hubiera hecho la ordenanza. Sí, si lo hubiera hecho. ¿Sabe por qué? Porque habría que arreglar calle Vara, pero yo no podía arreglar calle Vara para después decirle a los comerciantes ambulantes, está listo este paseo calle Vara, ahora pueden venir a instalarse, ¿no? Entonces no teníamos apuro para aquello, se iba a hacer igual, pero una vez, ¿cierto?, estando hecha la intervención de calle Antonio Vara. Bueno, no ocurrió así, me dieron un plazo de 4 meses, ¿no? Y entenderá usted que eso eran 5.000 y tantos millones de pesos, que ahora se transformaban en 8.500 millones de pesos, ¿no? En la cual a nosotros nos produjo justamente un grado de improvisaciones, porque en realidad alguien dice, mire, sí, he improvisado acá, claro, pues si son 50 años que están, ¿qué ha pasado con el comercio ambulante? Yo no les he corrido palo como en otros municipios, pues. Nosotros no lo hemos corrido, a la fuerza no ha sido, hemos tratado de conversar con cada uno de ellos, ¿no? Con cada agrupación. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Que le queríamos arrendar, no les gustaba, le queríamos acá, no les gustaba. Entonces llegamos a algunos acuerdos, mientras tanto, incluso estamos conversando con un par de empresarios para que podamos ver si, me parece que sí, que en un plazo de 2 o 3 meses lo podamos instalar en alguno de esos sitios, esos espacios físicos que ellos tienen todavía vacíos, ¿no? Entre tanto, el comercio va a seguir en las calles, por ende. ¿Cómo? Por ende, el comercio sigue en las calles durante estos meses. Claro, pero usted mismo señaló ahí, nos estaba dando el dato, ¿cierto? Y todos sabemos que hay también una resolución, hay un tema jurídico que se colocó ahí. Mientras nosotros estamos contestando aquello, evidentemente que unos pocos lo estamos arreglando y otros pocos todavía no los podemos sacar. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? Por lo tanto, ¿quién le dice a la gente que exige que se cumpla la ordenanza? Sí, pero la gente tiene que entender, insisto, y le digo a la gente que un tema de 50 años no me pidan que yo se lo arregle del año pasado a este año. Yo no soy mago, soy alcalde nomás, ¿no? Entonces estamos tratando de arreglarlo, tengamos paciencia porque además vamos a hacer una consulta ciudadana. Y en la consulta ciudadana, porque para que haya comercio ambulante tienen que haber 2, el que vende y el que compra. Entonces, pero queremos preguntarle a la gente, esa consulta va a ser online, vamos a colocar también en alguna, seguramente en el hall de la municipalidad, en la plaza, en algunas partes donde la gente pueda entregar su opinión. Primero, si está de acuerdo con la ordenanza, o algo parecido por ahora, ¿no? Y si está de acuerdo con la ordenanza en el perímetro, si estaría también de acuerdo en la ampliación de esa ordenanza para sancionar a las personas que compran, ¿no?, al comercio informal en el perímetro hasta ahora establecido por la ordenanza. Y esa misma consulta ciudadana
¿no? O sea, ¿va a ser una consulta ciudadana vinculante? O sea, los resultados Sí, de pues, aquello van a van ser a vinculantes. determinar lo que ustedes hagan a futuro. Exactamente, esa es la Ya. gracia, van a ser vinculantes, totalmente vinculantes. Y lo mismo, y vamos a aprovechar y consultar ahí por los fuegos artificiales, ¿no? Si la gente quiere fuegos artificiales o no, y sabe por qué tengo que consultarlo pronto, porque después entra la licitación en caso de que sea positivo. Eso ¿no? para el año nuevo y para el Año aniversario. nuevo y para los aniversarios de Puerto Montt que se hacían Alerce, Mirasol y terminábamos en Puerto Montt el día 12. ¿No? Entonces se van a hacer esas dos consultas, pero especialmente ligadas al comercio ambulante, ¿no? Si está bien lo que estamos haciendo con la ordenanza, si está de acuerdo con la ordenanza, que esperamos nosotros que aquí 2 o 3 meses más o durante este primer semestre podamos tenerlo más o menos listo, ¿no? La pregunta no es si está de acuerdo con la ordenanza y si Sí. se puede ampliar la ordenanza, Ya, si que está de acuerdo. Exactamente, si está de Ya. acuerdo con la ordenanza, usted estaría de acuerdo también, ¿cierto?, en ampliar dicha ordenanza que sancione a la persona que compre al comercio ambulante Alcalde, ¿y del qué pasa, perímetro. ¿y qué pasa si ganase la gente que rechaza la ordenanza y usted sigue teniendo como exigencia del gobierno que tenga que tener una ordenanza Bueno, para hacer el proyecto? Porque lo contrario no podría hacer el proyecto de mira, acuerdo a cómo lo plantea el gobierno. Mira, ahí tenemos un problema, ahí tenemos un inconveniente, pero yo creo que en su momento el gobierno tiene que entender, porque yo te digo que esa es una presión indebida, porque cuando nosotros presentamos un proyecto y el proyecto está de acuerdo en todo, eso no debiera ocurrir. Ese es un tema en que no debiera meterse. Pero afortunadamente, como tenía la billetera en su momento, ¿qué le puede decir uno? ¿No? Presión indebida entonces del Sí, intendente claro, Harry Jurgensen. Pero obvio que hay una presión indebida, pues si ustedes le están diciendo esto, mire, si no había necesidad de hacerlo de que me den 4 meses, no había necesidad, porque en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a comenzar la intervención y Calle Vara se va a cerrar igual, y va a estar 26 meses. ¿No? Entonces, mejor era haber esperado, haber hecho que, ¿cierto?, que se construya lo que tiene que construirse, que se intervenga y posteriormente, ¿cierto?, hacer la ordenanza ahí mismo. ¿Cierto? Y creo que ahí hubo un cúmulo de errores precisamente, yo creo que por la presión. ¿Y esta consulta ciudadana en qué fecha se estaría realizando? La estaríamos realizando entre... Porque recordemos que ahora en abril tenemos plebiscito, sí, después pero- tenemos elecciones, entonces sí, pues, pero esto es distinto, estos son ¿Ya? temas netamente locales, esto es un tema que no va a puede... ser como la consulta que se No, hizo es en el mes distinta. de diciembre. No, van a ver, por ejemplo, en las delegaciones, Mirasol, en la delegación, por ejemplo, de Alerce. O sea, más parecido a lo que hizo el Ministerio de la Vivienda Es con el una tema cosa así, de la, una cosa de la así. costanera, digamos. Y estamos viendo el programa, ya se está trabajando el programa para que la gente pueda votar online y que sea la gente de Puerto Montt la que vote, ¿no? Entonces estamos viendo esa situación también. Y calculamos nosotros en mayo, ya se consultó. No habría problema en realizar esta consulta ciudadana, valga la redundancia, en la primera consulta que le hizo nuestros asesores al CERVEL. Como ellos no están involucrados, no hay problema, y como son temas netamente locales y comunales, tampoco habría problema, ¿no? Alcalde, usted este año termina su segundo periodo ya como el encargado, el edil principal de la capital de la región de los lagos. ¿Va a la reelección a esta hora? Hasta ahora sí, fui inscrito por el Partido Socialista. Vamos a pensar y a planificar si es que, claro que esas inscripciones son inscripciones, ¿no? Eso puede variar de aquí. Es el requisito de su partido para Es estar el requisito y de los partidos, que de acuerdo a la ley también se le solicita a la mayoría de los partidos inscribir sus candidatos a concejales, qué sé yo, a gobernadores regionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo señalé, pues si algo voy a ir, no sería alcalde. De lo contrario, me voy para mi casa probablemente, no sé quién. Y primarias, si su partido, Que venga- sí, el conglomerado que vengan las primarias, Porque o sea, ya no está claro con quién va a ir su partido para las Sí, para las municipales. tengo entendido que se inscribió también Ramón Espinosa, ¿no? Pero yo tengo que esperar que Ramón Espinosa decida para dónde va, pues, porque se inscribió para Puerto Montt, se inscribió para Frutillar y se inscribió candidato a gobernador regional. Entonces hay que esperar que se defina, que se decida y que el partido diga, yo espero las primarias, yo creo que sería muy bueno hacer primarias. Yo creo que ahora no lo tengo claro qué es lo que van a decidir ellos allá, pues en torno a lo que es el plebiscito, a la votación que tenemos, ¿cierto? ¿Y La usted votación de iría ahora. a primarias del Partido Socialista y si hubiera primarias de un posible conglomerado también? Todas Porque las que fueran necesarias. no está con la tesis del que Todas. tiene no, mantiene. No, porque es más, recordemos que para la elección interna del partido, yo llamé al presidente Álvaro Lizalde, le dije que yo no tenía absolutamente ningún inconveniente en ir a primarias, ¿no? Incluso le expliqué a él que a él yo no lo estaba apoyando, ¿no? Ese tiempo estábamos en lista, yo no lo estaba apoyando, y la verdad que si me venían a ofrecer que un apoyo para determinado personaje a cambio de que no hayan primarias, yo no lo voy a hacer. No, si tiene que haber primarias, que haya. Así de simple. Y yo creo que Está es sano, puesto a competir con cualquiera. dispuesta a competir con cualquiera, y el que tenga un voto más gana y punto. Nosotros esperamos ganar,
¿no? Pero todos ellos también a lo mejor tienen mejores propuestas que nosotros. Hay que respetar al adversario, hay que respetar al adversario. Y hasta ahora no han aparecido candidatos tampoco de la derecha públicamente, al menos para Puerto Montt. ¿Eso lo pone en una situación de incertidumbre a usted? ¿Cuál es su visión de aquello? No, estamos esperando tranquilamente. Lo que pasa es que estoy más dedicado a ver lo que nos falta por hacer, ¿no? Los temas que no hemos podido, ya sea por ABC motivo, llevar a cabo. Entonces, por lo tanto, yo creo que después de abril voy a mirar aquello, ¿no? Alcalde, cuando evidentemente se hacen evaluaciones de gestión de cualquier actividad pública y sobre todo, como bien dice usted, de un municipio que es un gestor de proyectos, que es un gestor de acciones, la crítica que se le hace a usted es justamente que en 2 periodos tiene pocas obras que mostrar, obras físicas, que tiene probablemente, como usted decía, un énfasis en lo social. ¿Cuáles son las obras que usted podría decir que realizó en sus 2 gestiones como alcalde o en la última incluso en estos últimos 4 años? Claro, mira, yo quiero hacer una reflexión frente a lo que señala. Primero, ¿quiénes hacen las críticas? ¿No? Porque aquí han surgido una serie, por ahí andan unos personajes que quieren ser candidatos a alcalde y lo único que se dedican, por ejemplo, o que hemos visto nosotros, que hemos visualizado hasta ahora, es solamente consulta Contraloría, pero ni una precisión de ciudad. Ni una visión de ciudad. Seguramente ahora van a empezar los que van a conocer Puerto Montt y todo eso. Pero cuando dice esos personajes, ¿a quién se refiere? Pues ni me acuerdo ni siquiera los nombres, la verdad es que no. ¿Pero se refiere a Héctor Ulloa, por ejemplo, que es concejal de usted? Bueno, pero Héctor, sí, pues Héctor va, y también ha ido a la claro, Contraloría. pero fíjate una cosa, en el caso de Héctor Ulloa. ¿O se refiere a Fidel Espinosa? No, Fidel no me interesa, no, Fidel Espinosa que siga caminando por ahí nomás como pueda. Yo la verdad me refiero, por ejemplo, a otros actores locales que por ahí, sabes que no me acuerdo ni el nombre, ¿no? Pero el caso de Héctor Ulloa, lo veo de un punto de vista, yo diría, bien, ha sido un buen concejal y también ha apoyado todo. O sea, no me podría venir así ahora que él ha estado en desacuerdo en ciertas cosas. El 95% en todos estos años, ¿no? De propuestas que llevaba al Consejo Municipal, en todas prácticamente ha aprobado. Es muy raro. A ver, ¿qué es lo que no aprueba a veces? Una patente al cole. Pero los temas, por ejemplo, las propuestas de lo que hemos hecho en tema de salud, en tema de educación, ¿no? De lo que tú me señalabas, ¿cierto? Todas las han aprobado. Por lo tanto, ha estado en la vereda suya. Todo estaba en la vereda. Y le llama la atención que ahora está en la vereda al frente, ¿eso? Todavía no, porque la verdad es que todavía no lo veo firme, no sé a lo que va. Él ha dicho que va alcalde, que quiere ser candidato a alcalde para que después vaya candidato a diputado. O sea, como trampolín, o sea, tiene que definirse el hombre, tiene que definir el primero y ahí empezamos, ahí entramos a la cancha y el área chica, el área grande, donde se quiera. Pero sigamos con el tema de las obras, que claro, usted me iba a responder eso. Claro, bueno, nosotros por ejemplo en temas sociales tenemos mucho que mostrar, absolutamente mucho. En temas por ejemplo de infraestructura también, en muchos colegios hemos construido, bueno, el tema de los útiles escolares, algunas gestionados con fondo Plata CEP, otros con plata nuestra. Hay muchos colegios que tienen, por ejemplo, el tema eléctrico, el sistema eléctrico completo, gracias a nosotros, que son cosas muchas veces que no salen, que no aparecen. El programa Asiste, que fue una creación nuestra. Claro, pero no es que alguna vez usted planteó que por ese motivo no se hicieron. Entonces ahí va la crítica de dirigentes deportivos, que no hubo un velódromo, que alguna vez se conversó. No, pero si el velódromo está en camino. Que habían acciones que usted había planteado que han ido quedando por A, B o C motivo en el camino. Entonces, por eso le pregunto, obras grandes, físicas. Aquí se han construido canchas. ¿No? El velódromo vale cerca de 10.000 millones de pesos. Nosotros tenemos los primeros 3.000 millones, en eso se está trabajando. Esa plata no se ha perdido. Pero hemos construido en lo deportivo, hemos construido muchas canchas, ¿no? Claro, me dirán al fragor de lo que fue el Mundial Sub-17, ya, pues está bien, pues pero ahí están, pues, ahí están. Ahora vamos por la construcción y con canchas también, muchas de ellas con fondos municipales. En la cancha Bernardo Higgins, en la cancha de Villa Artesanía, los que vamos a construir ahora de Arcoíris, por ejemplo, las primeras canchas rurales que pretendemos tener ahora, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, si alguien en lo deportivo nos critica, podemos decirle, aquí tenemos un listado de las organizaciones deportivas, ¿no? Que hemos construido esto, pero también le hemos entregado muchas subvenciones donde muchos han ido, y eso no se cuentan, los críticos no cuentan eso, ¿no? Donde han ido equipos completos al extranjero, que nunca pensaban ir, que no tenían por dónde, que los papás no pueden, papás vulnerables, de clase media, de todos los segmentos que no pueden porque tienen otras situaciones. Y otras prioridades, por supuesto. Otras prioridades, ellos sí han podido ir, y con fondos municipales, ¿no? Entonces, yo por eso digo siempre, cuando esté la crítica, depende de quién sea, ¿no? Porque siempre hay una intencionalidad aquí, pues.
Bueno, toda crítica es parte de aquello también, digamos, Sí. de ver posibles, bueno, una crítica positiva en el sentido de que se le está haciendo para crecer justamente, para si se Mire, toma o no se toma, y yo- otra que puede ser Yo le intencionada digo políticamente, sin duda. yo digamos. le digo una cosa, las críticas, por ejemplo, en la elección anterior partieron también de la misma manera. Y al final, tal como me dicen las personas, una señora me dicen en la calle, mire, a usted están tratando de complicarlo por todos lados, pero no han podido. Esta votación que viene ahora, según el análisis que tenemos nosotros, que lo hemos hecho, que lo hemos visto, va a ser una elección municipal de voto duro. El que no tenga voto duro, yo creo que va a estar complicado. Nosotros tenemos los Dado el contexto del país. dado el contexto del país. Porque además a un activista, si usted, por ejemplo, lo manda a la calle a hacer un puerta a puerta, tiene que estar bien involucrado a la población para que no le den con la puerta a las narices. No así como está el contexto actual ahora, ir a presentar candidaturas, ¿no? Yo creo que va a ser bastante complicado y para todos los sectores. A los sectores de la derecha, porque lo primero que le van a recordar, ¿cierto? Mire la foto con Sebastián Piñera y ya sabemos cuánto pesa Sebastián Piñera, con el mayor de los respetos, en términos de las encuestas, Claro. no de los muestreos. En torno a nosotros también, por otro lado, tal vez por lo que no hayamos hecho. ¿Me entiende? Y como por lo mismo, a propósito de activistas y de las críticas de personas que pueden ser de un mismo partido político y que van a quedar contratadas en el municipio, que es un poco lo que ha entreverado Héctor Ulloa con su emplazamiento, estos 263 cargos que van a planta. ¿Cómo se enfrenta esta situación? Porque usted dijo Mire, que se queda en stand-by por ahora el concurso a la espera Sí, de que claro. se investigue más este tema, pero ¿cómo se enfrenta esto? Tengo tiempo de aquí en hasta- adelante. no, se enfrenta de una manera bien fácil, claro. En el caso de Héctor Ulloa, yo voy a repetir lo que dije también en otro medio. Lo que pasa es que él está complicado porque él quiere meter a esta gente dentro, ¿no? Y él vive, insisto en lo que digo, vive pululando por los departamentos para tratar, ¿cierto?, de involucrar a gente. Y yo O sea, su crítica es intencionada. totalmente intencionada. Totalmente, yo puedo estar con él conversando ahí y le digo, qué sé yo, no tengo absolutamente ningún problema. Pretende tener intereses creados. Y en eso ya está captado. Una cosa sí, que yo creo que es verdad, que yo no me di cuenta, pero creo que no es necesario hacer unos perfiles como se hicieron, donde faltaba poco menos que el, ¿De el nombre de la persona? que el número de calzado, cuánto calzaba. Porque no es necesario, porque yo los conozco. Entonces, no necesito que me coloquen tanto eso. Si yo quiero dejar una persona, ¿no?, que calza 43, yo sabré si lo dejo calzando los 43. Pero este concurso nació por la lucha de los dirigentes de los municipios del país, ¿no? ¿Para qué? Para que esas personas que están con contrato precario pudieran por fin tener una estabilidad laboral. O sea, derechamente el concurso, a diferencia de lo que dice Héctor Ulloa, no está abierto para las personas que no trabajan en el municipio. Está abierto, pero Porque si en el fondo, hablemos pero sinceramente, que hablemos digamos. sinceramente. Claro, O sea, ¿para qué lucha un dirigente? para obtener lo que está Pues, pidiendo. obvio. Entonces, para mí, eso es algo especial, pero sería ilegal si yo le digo, mire, nadie más puede entrar, todos pueden postular, pero yo le estoy diciendo para lo que O fue sea, la hecho. prioridad va a ser para No, aquel funcionario que tiene... no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que fue hecho, el espíritu fue hecho de esta nueva ley de planta, ¿no? Que los funcionarios que hoy día están a contrata Claro, puedan o llegar a código del planta. trabajo, o bien también, ¿cierto? Hay otras fórmulas, también hay gente que está 10, 15 años a través de empresas. No puede ser. ¿Y cómo yo a esa persona la dejo fuera? Hay una persona que está cerca de 25 años a contrata. ¿Cómo yo no le voy a dar una planta? O sea, la verdad es que es doloroso. Y cuando ellos como dirigentes lucharon para aquello, ¿no? Entonces, yo creo que Héctor Ulloa tiene que entender aquello y que a lo mejor las personas que él quisiera colocar pueden entrar después o pueden participar igual. Finalmente, alcalde, ¿le gusta en esta jornada de aniversario de Puerto Montt, este aniversario de 167? ¿Le gusta la ciudad que usted está dirigiendo? Sí, claro. ¿Está conforme con la ciudad como está hoy día Puerto Montt? Mira, faltan cosas, faltan muchas cosas, especialmente para mí un sueño es el tránsito, pero en el caso de la carga vial que tiene Puerto Montt, insisto y se necesita, que ha sido de larga data esta discusión, no solamente conmigo, con el Quintero, con el alcalde, con don Raúl Blanco también, de cómo hacemos conectividad alternativa, ¿no? Porque tiene que ocurrir aquello. Entonces, por lo tanto, en ese ámbito yo diría que estamos un poco lentos y que es la tendencia nacional, ¿no? Entonces, allí hay que sentarse a conversar con el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Con el Ministerio de Vivienda también, conversar la ciudad. Yo creo que si hay algo que deja, por ejemplo, este estallido social, es cómo nosotros cambiamos el switch o consolidamos aún más lo que estamos, en el caso nuestro, consolidamos más lo que estamos haciendo en el Plan Regulador Comunal y el Pladeco. Afortunadamente, el Plan Regulador Comunal, nosotros ya lo habíamos sociabilizado, como usted le conta, en todos lados, llevamos talleres, incluso a la parte rural, siendo que la modificación del Plan Regulador Comunal es solamente la parte urbana.
Pero como cada cosa que se haga acá en la ciudad tiene impacto en otras partes, entonces yo creo que los municipios, yo se lo decía a Johnny Carrasco de Pudahuel el otro día en Santiago, yo creo que ha faltado en los alcaldes que yo he escuchado y he visto en la televisión hablar de los planos reguladores comunales, cómo lo sociabilizamos, cómo lo dejamos con la gente y no lo hacemos entre cuatro paredes, ¿no? Y nosotros por lo menos hemos dado un punto de aquello. Entonces, si queremos pretender una ciudad, una ciudad buena, cómoda, afortunadamente, ¿qué es lo que nos dicen? De las 10 comunas, sacando Santiago, es la más visitada por lo menos en febrero, ¿no? En otros tiempos también, pero en febrero sí, específicamente. Según despegar.com, ¿no? Siendo Puerto Montt, lo que usted señalaba, una ciudad estratégica, también una ciudad de servicio, pero que también mucha gente viaja a Correntoso, ve la carretera austral, sí, va para el otro lado. De aquí se va a Chiloé, de aquí se va a la carretera austral, de aquí se va a la zona... Sí, pero los circuitos costumbristas han sido muy masivos, yo diría que un 15 o un 20% más masivos que el año pasado, no, prácticamente todos, y hemos hecho una inversión justamente en ver los stands, 40 millones para Río Blanco, 40 millones para la Senda Central, otra cantidad de millones para el sector poniente, los rurales, o sea, cada vez ir consolidando más, cada vez más lo que es la ruta de las tradiciones. Y en términos estéticos, en términos de limpieza, todo aquello. ¿Le gusta la Puerto Montt? ¿Cómo está? Mire, con la nueva licitación mejoró mucho. Ahora vamos nosotros por la ampliación de las áreas verdes, que es una licitación aparte. Pero la nueva licitación, que nos sale cerca de 600 millones al año, que tiene Cosemar, la verdad es que mejoró mucho con lo que tenía antes Gestión Ambiente. ¿No? Yo diría que por lo menos un 50, 70, 80% más. O sea, no hemos tenido grandes problemas, solo los típicos de una ciudad grande, una ciudad puerto. Y en el corte pasto hemos tenido algunos inconvenientes, ¿no? Producto también del estallido que hubo que ocupar la gente en otras cosas para limpiar la ciudad rápido para el otro día, para que la vuelvan a ensuciar y a romper, ¿no? Pero ahora vamos con la ampliación de esta misma licitación de las áreas verdes, corte pasto y todo, para poder incorporar otras poblaciones nuevas que están llegando. Bien, pues, alcalde. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bueno. El alcalde de Puerto Montt, Germán Paredes, allí a propósito le decíamos, y tal como comenzábamos, 167 años que está cumpliendo o que cumplió ya este día 12 de febrero, la capital de la región de los lagos. Una fecha bien simbólica en nuestro país, muchas ciudades cumplen aniversario, Santiago, por esta zona también, Castro, Maullín, etc. Gracias a Germán Paredes y nosotros también gracias a ustedes por la sintonía con la televisión regional. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.